En un futuro cercano, las tensiones entre Perú y Chile han llegado a un punto crítico. Las disputas territoriales, la crisis migratoria, la lucha por los recursos naturales, los constantes choques diplomáticos y la desconfianza mutua alimentan viejos rencores entre ambas naciones. Ambos países, conscientes de las graves consecuencias de un conflicto armado, intentan buscar una solución diplomática a través del diálogo y la mediación internacional. Sin embargo, las negociaciones se ven obstaculizadas por la falta de confianza y la retórica belicista de algunos sectores influyentes en ambos países. Y a medida que las tensiones aumentan, las fuerzas militares de Perú y Chile se preparan para lo peor. En los últimos años, las tensiones entre Perú y Chile han aumentado a niveles muy altos. Las disputas territoriales, la crisis migratoria, la lucha por los recursos naturales, los constantes choques diplomáticos y la desconfianza mutua alimentan viejos rencores entre ambas naciones. Mientras las tensiones entre los dos países sigue aumentando, el gobierno chileno decide ampliar su presencia militar en la frontera con Perú, argumentando que es para luchar contra la inmigración ilegal. El gobierno peruano ve como una provocación y una amenaza la ampliación militar de Chile en la frontera, por lo que la presidenta Dina Boluarte ordena movilizar soldados y armamentos hacia el departamento peruano de Tacna. El anuncio de movilización de tropas y armamentos de los dos países dispara las tensiones a un máximo nivel, por lo que la comunidad internacional pide calma a los dos países. La situación entre los dos países se pone cada vez más crítico. Ambos países se acusan mutuamente de robar sus recursos marítimos y de violar su soberanía, y advierten que responderán con firmeza a cualquier ataque o provocación. Un barco pesquero peruano que navegaba cerca de las aguas disputadas entre Perú y Chile es atacado y destruido por un barco de guerra chileno, y esto provoca que la tensión entre Perú y Chile se eleve a niveles extremos. El ataque chileno provoca una oleada de indignación en todo el Perú. El gobierno de Dina Boluarte exige una disculpa y una compensación económica por el ataque injustificado al buque pesquero, pero el gobierno chileno se niega alegando que el navío peruano había ingresado ilegalmente a sus aguas territoriales. Mientras la crisis diplomática se va agravando entre los dos países, patrullas fronterizas de ambos países se enfrentan en un choque armado, dejando varias víctimas de ambos lados. El intercambio de acusaciones entre Perú y Chile por el enfrentamiento en la frontera es de inmediato. Ambos países se acusan mutuamente de haber iniciado el enfrentamiento, y los insultos patrióticos se propagan rápidamente y la opinión pública de ambos países exige una respuesta contundente. Ante la presión de la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, los gobernantes de Perú y Chile deciden romper relaciones diplomáticas y comienzan con una movilización masiva de tropas a la frontera, mientras que los buques de guerra peruanos navegan en el Pacífico Sur, y la Fuerza Aérea chilena sobrevuela el norte del país. En un discurso transmitido a toda la nación, la presidenta peruana Dina Boluarte anuncia que ante las constantes provocaciones y ataques de Chile, el Perú se encuentra en estado de guerra. Nuestra nación es firme, fuerte y segura, gracias a sus Fuerzas Armadas. Después del mensaje de la presidenta Dina Boluarte, el ejército peruano inicia con una invasión al territorio chileno, y los primeros en moverse son los batallones de infantería ligera, seguido por un batallón de tanques T-55 que avanzan rápidamente hacia las posiciones chilenas. El ejército chileno responde disparando una lluvia de fuego de artillerías y misiles antitanque con la intención de detener el avance del ejército peruano, y a medida que los soldados peruanos se acercan a las líneas chilenas, el combate se vuelve más intenso y se libran feroces escaramuzas en las colinas.
Aprovechando el caos y la confusión en el frente de batalla, el ejército peruano lanza un ataque sorpresa con sus unidades blindadas y mecanizadas para flanquear a las fuerzas chilenas, y ese movimiento audaz toma por sorpresa al ejército chileno, por lo que ahora tiene que luchar en dos frentes. Pero sin embargo el ejército chileno no se deja intimidar, y rápidamente reorganiza sus fuerzas y ordena a sus tanques y vehículos blindados enfrentarse a los tanques peruanos en un feroz combate terrestre. El presidente chileno Gabriel Boric rechaza y condena la agresión peruana y pide a la comunidad internacional condenar las acciones de Perú y anuncia la declaración oficial de guerra a Perú. A comprometernos desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento y en todo lugar. La comunidad internacional reacciona de forma inmediata al conflicto entre Perú y Chile. La OEA, la ONU y la Unión Europea se reúnen de forma inmediata para discutir y analizar la situación entre Perú y Chile. Mientras que los embajadores se reúnen en los organismos internacionales, diversos países de América Latina y el mundo envían comunicados pidiendo la paz, pero por ahora ningún país ha mostrado su apoyo pleno a ninguno de los dos países. El combate terrestre en la región chilena de Arica continúa por varias horas con ambos ejércitos sufriendo grandes bajas. Y finalmente el ejército chileno ve una oportunidad para dar un golpe decisivo al ejército peruano, por lo que ordena a su fuerza aérea atacar las posiciones de artillería y logística del enemigo para debilitar su capacidad para mantener la ofensiva. Después de recibir la orden para atacar al ejército peruano, 6 cazas chilenos F-16 despegan rumbo a la zona en conflicto para atacar a las tropas del ejército peruano. Pero aproximadamente a las 3 de la tarde, los radares peruanos detectan la presencia de los cazas F-16 cerca de la frontera, y ante el temor de un ataque aéreo al departamento de Tacna y a las tropas peruanas que luchan en el territorio chileno, los cazas peruanos MiG-29 y Mirage 2000 reciben la orden de entrar en combate. Los aviones de combate de ambos países se encuentran en el cielo andino con los majestuosos picos de los Andes como telón de fondo, y los pilotos experimentados y altamente capacitados de ambos países saben que cada movimiento debe ser preciso y que no debe haber ningún error. El comandante del escuadrón chileno, el capitán Raúl Mendoza, decide tomar la iniciativa y ordena a sus hombres entrar en formación de combate, mientras que los pilotos peruanos liderados por el capitán José Quispe también se preparan para el enfrentamiento. El combate aéreo comienza con una serie de maniobras evasivas por parte de ambos bandos, tratando de obtener la posición más ventajosa para atacar, y como los cazas F-16 y MiG-29 son conocidos por su agilidad y velocidad, se intentan flanquear mutuamente. El primer disparo es realizado por un MiG-29 peruano que lanza un misil aire-aire R-77 hacia uno de los cazas F-16, pero el piloto chileno logra evadir el misil gracias a sus contramedidas y maniobras evasivas. Después de una reunión rápida y breve, los miembros de la OEA envían un comunicado donde piden a Chile y Perú un cese al fuego y terminar con el conflicto, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos exigen la finalización del conflicto y amenazan con restricciones económicas a los dos países si no terminan con los enfrentamientos. En tierra, el ejército peruano ha logrado tomar la provincia ariqueña de Arica, pero sin embargo el avance fue detenido en la batalla por las provincias de Camarones y General Lagos, donde las fuerzas chilenas mejor equipadas y entrenadas infligieron una dura derrota al ejército peruano. En el aire, los aviones de combate restantes de ambos bandos continúan luchando en una danza mortal en los cielos con maniobras evasivas y disparos de misiles, pero finalmente ambos bandos sufren pérdidas considerables y solo 2 cazabombarderos F-16 y 2 MiG-29 están en el aire. Y en un último intento por ganar la batalla,
los pilotos chilenos y peruanos se enfrentan en un duelo a muy corta distancia utilizando sus cañones para intentar derribar al enemigo, y el capitán Mendoza y el capitán Quispe se encuentran cara a cara con sus aviones volando a escasos metros de distancia. Y en un movimiento audaz el capitán Mendoza logra colocarse detrás del MiG-29 del capitán Quispe y dispara una ráfaga de su cañón que impacta en el motor del avión peruano dejándolo completamente inoperativo, por lo que el capitán Quispe se ve obligado a eyectarse. Al finalizar el combate aéreo, la Fuerza Aérea Peruana ha sufrido la pérdida de 4 cazas MiG-29 y 2 cazas Mirage 2000, mientras que la Fuerza Aérea Chilena ha sufrido la pérdida de 5 cazas F-16. Mientras que el combate aéreo finalizaba, en la provincia ariqueña de Arica siguen los fuertes combates, y el ejército chileno se prepara para el contraataque. En el sur del Pacífico, en una zona conocida como las corrientes marinas, los barcos de guerra de la Armada chilena y peruana se avistan a muchos kilómetros y se preparan para entrar en combate. El Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por Estados Unidos y China, celebra una reunión de emergencia para abordar el conflicto entre Perú y Chile, pero en esta reunión no se llega a ningún acuerdo y todas las resoluciones son rechazadas. En las primeras horas de la mañana el ejército chileno lanza una contraofensiva a gran escala para expulsar al ejército peruano de su territorio, y en el Océano Pacífico la Armada chilena, liderado por el almirante Fernando Silva, formado por una flota de 2 fragatas, un submarino y varios buques de apoyo, y la Armada peruana, comandado por el almirante Raúl Navarro, formado por 3 fragatas, un submarino y por buques de apoyo, se encuentran frente a frente en la zona marítima de las corrientes marinas. El clima en el océano es adverso, con fuertes vientos y olas que dificultan las maniobras y la visibilidad, pero a pesar de todo esto las armadas de ambos países están decididos a luchar. El combate naval inicia cuando la fragata chilena Capitán Prat lanza un misil antibuque Exocet MM-40 Block 3 contra la fragata peruana Almirante Grau, que responde con una andanada de misiles, y los sistemas antiaéreos de ambos buques de combate se activan derribando algunos de los misiles enemigos en un espectáculo de luces y explosiones. Mientras que las fragatas de ambos países combaten en la superficie, en las profundidades del océano el submarino chileno Carrera y el submarino peruano Chipana se enfrentan en un juego del gato y el ratón, y ambos submarinos maniobran sigilosamente intentando localizar al enemigo sin ser detectados. Pero finalmente, después de una tensa búsqueda, el submarino Carrera logra detectar al submarino Chipana y lanza 2 torpedos hacia el submarino peruano. Pero sin embargo el submarino Chipana logra realizar una maniobra evasiva que evita el impacto, y como respuesta lanza un torpedo que logra impactar en el submarino chileno, y el submarino Carrera queda muy dañado y como último acto lanza un torpedo que impacta en el submarino peruano, y finalmente los 2 submarinos comienzan a hundirse lentamente hacia el fondo del océano. En tierra el ejército chileno avanza con la contraofensiva y solo falta unos pocos kilómetros para expulsar al ejército peruano del territorio chileno, mientras que una docena de aviones cazabombarderos F-16 despegan y se dirigen hacia el departamento peruano de Tacna para bombardear al ejército peruano. Mientras que la contraofensiva chilena avanza por tierra, la batalla en el océano continúa durante horas con ambos bandos sufriendo daños considerables, pero finalmente la fragata peruana Almirante Grau logra asestar un golpe crítico a la fragata chilena Almirante La Torre, que comienza a hundirse lentamente. Al ver que la situación se vuelve insostenible, el almirante chileno Fernando Silva ordena la retirada de las fuerzas chilenas, y la Marina de Guerra peruana, también debilitada, no persigue a los barcos chilenos y se retira a aguas más seguras. Al finalizar el primer combate naval, ambos países han sufrido grandes pérdidas. La Armada chilena ha sufrido la pérdida de un submarino, una fragata y una lancha misilera, mientras que la Marina de Guerra peruana ha sufrido la pérdida de un submarino y 2 corbetas. En la región chilena de Arica el ejército chileno avanza con la contraofensiva,
y las artillerías del ejército peruano inician con un ataque masivo para tratar de frenar el avance del ejército chileno, mientras que los tanques de ambos bandos chocan en medio del campo de batalla en una lucha sin cuartel, y los aviones peruanos Su-25 atacan posiciones chilenas, pero uno por uno están siendo derribados por los cazas chilenos. Después de un feroz combate aéreo y terrestre por 5 días, el ejército chileno logra romper todas las líneas de defensa del ejército peruano, por lo que las tropas peruanas cansadas y superadas en número y equipamiento se retiran del territorio chileno para no sufrir más bajas insostenibles. Después de expulsar al ejército peruano del territorio chileno, los 12 cazas F-16 reciben la orden de atacar las posiciones militares y los depósitos de armas y combustible del ejército peruano. Los cazabombarderos F-16 se adentran en el espacio aéreo peruano, y para no ser detectados vuelan a baja altitud y se acercan rápidamente a su objetivo, pero los radares del ejército peruano detectan una formación de 12 cazas F-16 cruzando hacia el territorio peruano, por lo que 8 cazas MiG-29 y 4 cazas Mirage 2000 de la Fuerza Aérea Peruana despegan de inmediato hacia la frontera para enfrentarlos. Cuando los cazas enemigos se encuentran en el aire se produce un tenso momento de silencio por la radio, y ambos bandos comienzan a tomar posiciones para el combate. El segundo combate aéreo comienza cuando los cazas F-16 abren fuego lanzando sus misiles AIM-120 contra los cazas peruanos. Los pilotos peruanos apenas tienen tiempo de lanzar chaff y bengalas antes de realizar bruscas maniobras evasivas, y 2 cazas Mirage 2000 son alcanzados por los misiles chilenos y empiezan a caer del cielo en llamas. Los MiG-29 peruanos responden con furia lanzando los misiles R-77 que logran alcanzar a 2 F-16 chilenos, y el combate se vuelve un caos a alta velocidad con ambos aviones tratando de ganar la posición dominante. Después de 2 horas de un feroz combate aéreo, 2 cazas MiG-29, 4 cazas Mirage 2000 y 6 cazas F-16 yacían derribados, y los aviones restantes que lograron no ser derribados se retiran a sus bases. Cuando el segundo combate aéreo finalizaba, con la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea, los gobiernos de Perú y Chile firman un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los choques armados iniciados hace 7 días.